Bienvenidos una vez más a Rebelión 350, cortesía de Zulianos 305. Esta vez su servidor José Guillermo Balbuena intentará hacer un análisis sobre los últimos acontecimientos acaecidos en Venezuela. Proponemos cortar los circuitos y desenchufarnos de la mafia para liberar a Venezuela. No me sorprende cómo la Asamblea Nacional perdió su legitimidad. Es la crónica de una muerte anunciada. Y no fue solo por la invasión del Palacio Legislativo que hicieron los malandros de Miraflores a medianoche, sino porque algunos malandros que estaban adentro, gracias a Dios pocos, aceptaron la participación en las elecciones convocadas por narcotraficantes solicitados por la justicia internacional e ignoraron y descalificaron la exitosa Operación David, pasando por encima de todas las víctimas heroicas de este movimiento de liberación. Aceptando la convocatoria a elecciones, justificaron el desalojo, pues la mafia sabía que el pueblo decepcionado no los iría a salvar esta vez. Ya nada esperamos de aquella Asamblea Nacional. Cayeron en la trampa de la mafia y perdieron al pueblo y al movimiento armado constitucional de emancipación de los sectores patriotas del ejército, que creo los defenderá solo como a cualquier venezolano con derecho a la vida. La persistencia en la teoría electoral, su ineficiencia política, su ambición egoísta y la falta de convicciones de ética social los dejó sin techo. El apoyo internacional no vendrá a salvarlos a ellos, sino al pueblo de Venezuela, quien prepara la estocada final al régimen acompañado con la Operación David. Sus dos últimos voceros, solitarios, muchachos jóvenes plenamente identificados con el movimiento estudiantil, perplejos en un acto de coherencia, tratando de salvar lo insalvable, pidiendo infructuosamente paro, daban el postrer aliento de la MUD. Los más bocones de ellos llevaban una agenda hipócrita, oculta, que solo buscaba defender sus intereses económicos egoístas y cubrir sus enchufes con los narcotraficantes de Miraflores. Sacrificaron el poder legislativo para su beneficio y arrastraron a la mayoría de los legisladores a ese desastre que dejó a todos en la calle y sin el techo que les entregó el pueblo en 2015. Ahora, asustados, Freddy Guevara, Andrés Velázquez piden calle porque se quedaron en la calle. ¿Cómo seguir esta agenda presentada solo para salvarse el pellejo, cuando la MUD intentó imponer la suya por encima de la agenda del soberano pueblo de Venezuela? A pesar de ello, el cerco económico desatado por la agenda internacional está funcionando y ahogando a la mafia. Ni los rusos les prestarán un centavo más y le confiscarán los buques petroleros que consigan en los mares del mundo. Les queda poca gasolina. Lo que se observa es el simple mecanismo de la ruina. Ya no hay dinero para la nómina de los legisladores. Los sueldos de la Asamblea Nacional ahora son para la Asamblea Nacional Constituyente. Invadir el edificio legislativo no es una estrategia de ganadores, de poderosos. Son las hienas hambrientas de Miraflores quienes quieren acaparar los pocos colgajos que quedan del erario público. La persecución de los alcaldes y luego de los gobernadores responden al mismo mecanismo. Al final, no habrá diferencia entre gobernadores o alcaldes, empleados públicos o soldados chavistas o de la oposición. Después de todo esto, no nos queda de otra que llamarlos únicamente MUD. La Asamblea Nacional, un poder que por naturaleza debió estar al servicio del pueblo, fue utilizada al servicio del club de ambiciosos y enchufados de una minoría de cocodrilos. Ellos se descalificaron, como se esperaba por su conducta, y el poder legislativo está limpio y cristalino, gracias a Dios, de nuevo en manos del soberano pueblo de Venezuela. La mafia perdió el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder público, el poder judicial. Era la última fase del rescate de la República de Venezuela. Esto tenía que pasar para identificar la escoria política, socios, cómplices y alcahuetas del régimen. Es el momento de reconstruir todo desde sus bases, si queremos una democracia republicana decente. No los necesitamos ya. Ellos se hicieron inútiles. Además, hoy tenemos cerca de 500 presos políticos, tal vez más, esperando por ser liberados y que hacen parte de una nueva clase política que entienden qué es una dictadura y qué es el comunismo. Muchos otros que han sufrido persecución también tienen otra visión de la política como servicio social y no como práctica de depredación económica. Hagamos un acto de fe creyendo que dentro de la Asamblea Nacional hay políticos honestos que podrían ser víctimas de las ideas de los políticos diabólicos que perpetraron esta traición contra la consulta popular y el movimiento de emancipación al aceptar la invitación a elecciones en diciembre. Fe inocente.
Los comprendemos porque no sabían, no eran parte de este plan. En un momento se vieron atrapados, involucrados y no tuvieron la oportunidad, la fuerza, el coraje para no ser delatados, vendidos, perseguidos por los diabólicos de las hienas de Miraflores. Ellos temen por su vida y por su familia. Además, es instintivo, natural y cualquiera puede intentar salvar a la familia. Con este supuesto de fe tendría oportunidad de decantarse y limpiar su nombre si no estaba tan enchufado. Se salvan seguramente los que simplemente vivían del sueldo que les confiere la ley como diputados, aquellos que no tienen maldad en el corazón y simplemente se sintieron servidores públicos. Deben pues oponerse públicamente a esta traición de ir a elecciones y plegarse al movimiento de resistencia antes del derrocamiento y quedar del lado correcto de la historia. Tal vez tarde, porque ya la Asamblea Nacional Constituyente parece haber decretado una extensión del periodo de usurpación. Ya dieron un paso al frente Freddy Guevara y Andrés Velázquez, indistintamente que el pueblo siga su agenda y no la del movimiento de liberación. María Corina Machado inteligentemente se mantuvo al margen durante muchos años y dio su paso de distanciamiento radical desde el primer día de la traición. No hablemos de salvar a la MUD o a la oposición. Estos clubes de traidores ya no deben existir. Hablemos de salvar el honor individual de cada político buscando una nueva coalición sincera con los libertadores y David. Solo debe haber una agenda, la del sabio movimiento de liberación. Ahora el soberano dirige, él es el comandante en jefe. Lo que no podemos es desconocer que había prototipos muy peligrosos dentro de la MUD. Ahora destruidos querrán alinearse con los libertadores y David, porque no les gusta mucho la idea de terminar encarcelados. Como dice el chigüire bipolar, ahora les queda solo luchar por la alcaldía de Ramo Verde. Alerta rojo si ven a Ramos Ayub, Rosales o Julio Borges en las batallas de calle. Denles piedras para que le tiren a los mafiosos de Miraflores, pero no los pierdan de vista. No somos tan estúpidos como ellos creen. Ya hablaremos cuando Venezuela sea libre. Analicemos las razones de esta traición. Los enchufes. Los hay de primer, de segundo, de tercer circuito, hasta llegar a los bachaqueros. De los primeros sabemos que han obtenido durante los años de bonanza de la revolución dólares preferenciales y tienen cuentas abiertas y negocios en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Incluso son socios de los mafiosos de Miraflores. Recordemos el artículo del Nuevo Herald de Miami citado en mi análisis anterior sobre cómo políticos opositores se negaban a que el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro abrieran investigaciones y sancionaran a todos los que estuvieran relacionados con el gobierno chavista. Participar en las elecciones fue el chantaje trampa que hace la mafia de Miraflores a estos enchufados. O participan o develan todos los secretos de esta porquería perpetrada contra el erario público. Y van presos todos. Sus expedientes explican por qué no pueden promover un derrocamiento. Y están de parte de la mafia. Es un ABC, un vademecum de la mafia comunista. Los enchufados de segundo circuito son los testaferros o socios en negocios secundarios y de mediano y bajo perfil, desde bienes raíces, restaurantes, salones de belleza, spas. Estos, no pudiéndose zafar fácilmente de las amarras de la mafia de la MUD, solo intentan alargar su libertad siguiendo las instrucciones de sus capos inmediatos de la MUD, obedientes a su vez de los narcos de Miraflores, hasta que sea momento de escapar. Pues escapar en este momento es delatarse. Pero el problema es más extenso y profundo. Y puede explicar por qué no hubo rebelión cuando Hugo Chávez nombró a dedo a Maduro como su sucesor, pasando por encima de la Constitución, ni cuando Maduro estafó las elecciones contra Capriles. El control de cambio impuesto por el chavismo no dio el mismo resultado que en cualquier gobierno comunista. Esto fue fuera de serie. Su efecto fue distinto, pues creó una nueva cultura económica en Venezuela. Los dólares preferenciales fue lo que nos convirtió a los venezolanos en enchufados, especialmente en la impresionante bonanza petrolera. No había necesidad de rebelión. Había mucho dinero circulante callando las conciencias y los cupos eran una forma de chantaje para quienes estaban acostumbrados a un estándar de vida, autos, laptops, androides, plasmas, ropa, viajes. Cuando caen los precios del petróleo, los dólares preferenciales fueron reducidos progresivamente hasta cero a los privilegiados más entendidos que tenían pasaportes y visas. Tardíamente, algunos de pensamiento inocente o tal vez lento comprendieron que se estaban perdiendo de una forma de duplicar el dinero sin trabajar. Todo gracias a la devaluación de la moneda, es decir, gracias a la ruina progresiva de Venezuela. Estos se hicieron también pasaportes, conformándose con Iraruba,
luego a Cúcuta y por último vendiendo sus cupos a otros sin mover un pie fuera del territorio. El pueblo común, que no tuvo el alcance de comprender esta mecánica y hacerse de un pasaporte, era feliz en los mercales, misiones y programas que Diosdado Cabello dirigía como mecanismo de lavado de dólares, usando los preferenciales, de lo cual Pudreval es la mayor estafa al pueblo y la Bolsa Club su último y vergonzoso intento de comprar la conciencia del pueblo humilde. En esta gigantesca red de circuito, gente de la MUD se convierte en los superenchufados por el nivel de contacto con las esferas de poder. Es lo lógico. Hoy se reduce dramáticamente día a día esa porción del pueblo de Venezuela que solo conoce ese modus operandi que se convirtió al final en modus vivendi, en cultura nacional, bachaqueo de bienes y divisas. Efecto de la caída de los precios del petróleo y de la ruina industrial nacional. Esta práctica, que termina influenciando hasta el abasto del barrio, está precipitando la ruina económica de Venezuela y al mismo tiempo la caída de la mafia. Cuando salen los escuderos a las calles podemos ver de qué estrato social vienen y al mismo tiempo de qué estrato social son quienes están en los edificios o casas protegidas y apertrechados con la despensa llena, comprada a los bachaqueros con dólares refritos. Compro ahora y espero la devaluación, luego vendo. Este estrato, que no sufre el hambre y la necesidad severa que todavía pueden vivir como el venezolano estándar pobre o el más humilde de antes de la revolución, aunque el país esté sometido y ocupado por fuerzas extranjeras, se hacen indiferentes e inactivos ante la desesperada batalla en la calle que libran los hijos menores de Venezuela, desamparados y famélicos. Aquellos no tienen interés en perder sus privilegios y comodidad relativa a las que están acostumbrados. Muchos no trabajan, viven de esos enchufes indirectos y o reciben ayuda de la diáspora venezolana en el exterior, por lo cual no quieren regresar a trabajar duro para ganarse el sustento. Lo mismo ya está sucediendo en el estrato del gobierno y sus empleados públicos. Empezó la reducción de personal, legisladores, alcaldes y vendrán los gobernadores. No los persiguen a ellos sino a sus sitiados, sus presupuestos, sus sueldos. Vendrán en calamidad los chavistas tontos útiles y los sueldos de los empleados públicos comenzarán a fallar. Luego siguen los soldados, guardias, policías, motorizados, quienes cansados de enfrentar a las turbas sin recibir sueldo, solo patria, lucharán por sus vidas y su familia, ya no por un gobierno fantasma. De estos, los que no se pueden ir tendrán que salir a luchar con los hijos menores de Venezuela, los escuderos. Acorralados todos les tocará luego a los traidores y cobardes que aplauden como foca a los capos, como Aristóbulo Istúriz, y los que aparecen en pantalla cuando Maduro y sus mafiosos delatan públicamente sus propios delitos. Los más voraces se quedarán con los últimos churupos antes de salir corriendo cuando David llegue a Miraflores. En tanto, los capos del primer circuito, como Ramos Ayub, ya tienen la familia y sus dineros en el exterior y será tiempo de huida. Jamás me convencerá nadie que Ramos Ayub, Julio Borges, Rosales no sabían que al aceptar elecciones la mafia les iba a invadir el Palacio Legislativo y el Consejo Nacional Electoral se iba a legitimar como mafia electoral, como lo declaró el mismo Maduro. Los hijos menores de Venezuela representan un nuevo país que no está en el monstruoso circuito de enchufados. No tienen nada que perder, pero saben, porque estudiaron, que sí mucho que ganar. El país más rico y estratégico de América Latina, que no se merece esta cultura de depredación perversa. Ellos son la fuerza de liberación y no se detendrán hasta ver caer todos los privilegios. Ya pasarán factura y cobrarán. En fin, un sector de Venezuela se resiste a la intervención quirúrgica llamada Operación David y se aferran a un analgésico que enmascara el problema, elecciones. Es como el enfermo agonizante que se resiste a la operación que lo salvará. La mafia se vanagloria de haber hundido a la MUD en el mismo lodo. ¿Cómo defender a la MUD con su moral por el piso y su inteligencia burlada? ¿Cree el pueblo de Venezuela que este país puede seguir sumergido en el mismo lodo que la mafia de Miraflores? ¿Todos enchufados de una u otra manera? Una vez más, el pueblo tenía razón. La agenda ha de ser la deposición de la mafia por vía de la lucha de calle y rebelión constitucional. Artículo 350. Cívico-militar, con todos los hierros y sin vuelta atrás. Es hora de estar de parte de ese pueblo y de estos dignos soldados y oficiales, seas político o no, seas pobre o te creas rico o privilegiado.
o creas que nunca tu despensa se vaciará. Date el gusto de saborear la victoria con la cabeza en alto, acompañando a los escuderos y a su David en cada batalla de calle. Son ellos quienes están en el foso, todavía gruñendo, y terminemos de sepultar esta escoria. Tenemos que desenchufar nuestras conciencias de los chantajes de la mafia. Eso los dejará sin energía y sin circuitos. Venezuela será libre.